Mexicana para la Fibromialgia. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sandra de la Peña, de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Hoy es nuestra última sesión de los talleres que prepararon los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Fundación. Debo agradecer muchísimo tanto a la UNAM, a la Facultad de Psicología, así como a la doctora Natalia Galán, por todo el apoyo para poder llevar a cabo estos 4 talleres que han sido sin duda de mucha importancia para todos ustedes. En esta ocasión nos toca para hacer el cierre el tema de fibromialgia y atención psicológica en la perspectiva actual. Espero que sea de mucho interés y una buena herramienta para todos ustedes. Sin más, los dejo, le doy la palabra a la maestra Natalia Galán. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues efectivamente el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro sobre un tema que por supuesto que en la Fundación pues nos gusta mucho compartir y siempre tratamos de hacer un poquito más de difusión sobre la fibromialgia en específico. Sí, pues un síndrome doloroso crónico, pero que tiene sus particularidades dentro de todo el espectro de lo que es el dolor crónico. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a concluir el ciclo, las jornadas de exposición de los talleres de los alumnos de la UNAM con este tema que es ampliamente importante. Una de las cosas que buscamos destacar en este último taller, pues es que ustedes tuvieran una perspectiva actualizada de lo que, dentro de lo mucho que a lo mejor o poco que cada quien pueda tener como concepto de lo que es fibromialgia y por supuesto pues cuáles son las necesidades de atención. Obviamente las necesidades de atención son muchas, lo sabemos, ¿no? Un tratamiento, una atención multidisciplinaria, pero bueno, dentro del área de expertise que nos compete, que es el área psicológica, también que ustedes puedan tener esta perspectiva de lo último que nosotros hemos podido revisar y conocemos sobre cómo debemos aproximarnos a esta atención. Entonces, bueno, pues sin más les voy a dejar con las alumnas que nos van a apoyar el día de hoy para poder hacer esta exposición y pues con mucho gusto de compartir este espacio como siempre. Adelante, chicas. Gracias. Hola, muy buenos días. Disculpen que no puedo prender la cámara porque tengo muchos problemas con mi internet, pero bueno, es un gusto tenerlos a todos aquí. Vamos a presentar yo, que soy Evelyn Torres, también la psicóloga Ingrid Prenda Vargas y la psicóloga Silvia Marisol Lezana Durá. Y hoy vamos a presentarles el tema de fibromialgia, y atención psicológica, perspectiva actual. Siguiente, por favor. Bueno, como en todas las sesiones vamos a darles unas recomendaciones iniciales. Por favor, revisen que el micrófono esté apagado. Y ya saben, si desean participar, por favor den clic en la parte de opción de reacciones en levantar la mano. Y si no quieren hablar, también pueden participar dejando las dudas y preguntas en la sección de comentarios. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito acerca del síndrome de fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome cuyas características principales pues es el dolor crónico y ampliamente propagado. Entonces, como ustedes bien saben, no es un dolor que solamente nos dé una vez, por ejemplo, sino que va a durar meses, incluso años, y no nada más va a ser en una parte de nuestro cuerpo, sino que puede ser en muchas partes de nuestro cuerpo. Es un síndrome multicausal en el que intervienen factores, por ejemplo, psicosociales, como pueden ser la violencia, la resiliencia también. También intervienen algunos aspectos del sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Este es el conjunto de nervios que salen tanto de la médula espinal como del tronco encefálico y va a inervar todas las partes de nuestro cuerpo.
y también hay algunos procesos cognitivos implicados. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, las tres principales características de la fibromialgia es el dolor crónico generalizado, también alteraciones en el sueño, fatiga y otros síntomas que también son comunes, pero estos tres son los principales, ¿no? Entre los otros síntomas podemos encontrar diarrea, mareos, constipación, sensación de hormigueo, entre otros. No solamente se considera algo sensorial, el dolor, sino que también es algo afectivo. Entonces aquí hay muchos factores que se encuentran implicados. Por ejemplo, a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones pueden incrementar esta sensación de dolor. Y bueno, aquí otro dato importante es que del 1.3 al 8% de la población padece fibromialgia y generalmente son las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos algunos factores que les vamos a ir explicando. Están los factores de sueño-vigilia, también factores genéticos, hormonales, inmunitarios o psiquiátricos. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, tenemos que hay algunas proteínas y sustancias químicas que están involucradas en esta enfermedad, ¿no? Que es la de la fibromialgia. Algunas de estas proteínas pueden llegar a las células gliales, que son células que se van a activar cuando nosotros percibimos una sensación de dolor. Estas células lo que van a hacer es que van a liberar óxido nítrico en la médula espinal, que lo que va a hacer es prolongar la hiperexcitabilidad, en la médula. Esto quiere decir que va a prolongar la sensación del dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sensación de dolor, es un indicativo de que algo en nuestro cuerpo no está bien. Entonces, nuestro cuerpo de manera natural lo que va a hacer es estresarse. Cuando nosotros nos estresamos, liberamos esta hormona que es el cortisol. Entonces, el cortisol que genera estrés va a impedir que nosotros tengamos una buena calidad de sueño. Por lo tanto, se pueden presentar algunos trastornos del sueño, como por ejemplo la apnea. Algunos receptores que están involucrados en este proceso son los receptores NMDA. Entonces, lo que va a pasar cuando nosotros no dormimos bien es que no va a haber una reparación del tejido muscular adecuada, porque cuando nosotros dormimos, todo nuestro cuerpo se repara. O sea, todos necesitamos dormir para sentirnos bien, y si no lo hacemos, pues entonces nuestros músculos no van a estar en un buen estado. Por lo tanto, pues sí va a incrementar la sensación de dolor, y sí es importante que nosotros dormamos bien. Entonces, algo que podemos hacer es realizar algunos ejercicios de relajación para mejorar nuestra calidad de sueño. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con los factores genéticos. Tenemos algunos neurotransmisores. Estas son sustancias que se encuentran en el sistema nervioso y hay de muchos tipos y van a cumplir pues diferentes funciones, ¿no? Primero tenemos a la serotonina. La serotonina tiene la función de darnos una sensación como de felicidad o de bienestar. Además, nos va a dar, va a modular la sensación de dolor porque se encuentra en el eje hipotalámico pituitario adrenal. Ahora, por otra parte, tenemos otros neurotransmisores que son la norepinefrina y la dopamina. De manera genética, digamos que estos dos se van a incrementar en la enfermedad de fibromialgia. Los niveles de norepinefrina y dopamina van a estar mucho más elevados, al igual que el de la hormona ACTCH. Entonces, lo que va a pasar, estos neurotransmisores no pueden modular el dolor. Y cuando pasa que los niveles de estas sustancias se elevan, los niveles de serotonina van a disminuir. Por lo tanto, pues no va a haber una correcta modulación del dolor, y por eso es que en los pacientes con fibromialgia, pues se incrementa esta sensación. Siguiente, por favor. Bueno, también hay que mencionar que es una condición neurológica
Puede afectar tanto a la piel, a las articulaciones y a los músculos, y pues el sistema nervioso central está involucrado. Por ejemplo, algunas lesiones en la columna pueden incrementar los síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo va a explicar mi compañera Ingrid. Muchas gracias, Evelyn. Buenos días a todos. A continuación, les hablaré ahora respecto a los siguientes factores que están involucrados en la fibromialgia, que son los factores inmunitarios y los factores psiquiátricos. Con respecto a los factores inmunitarios, el síndrome de fibromialgia va a afectar a aquellos pacientes que padecen enfermedades autoinmunes como VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque las personas con esta dolencia van a producir anticuerpos que van a aumentar la sensibilidad de los nervios al dolor y también puede provocar otros síntomas típicos de la fibromialgia que mencionaré más adelante. Lo siguiente que mencionaré puede sonar como más término médico, pero es importante mencionarlo para que los pacientes que padezcan esta enfermedad pues puedan tener un poco más de noción y estén conscientes de lo que esté pasando dentro de su cuerpo. Los pacientes con fibromialgia suelen tener niveles alterados de proteínas inflamatorias e inmunorreguladoras. Esto quiere decir que estos niveles alterados van a provocar los síntomas característicos de este padecimiento. Por otra parte, la fibromialgia aparece con más frecuencia en personas afectadas por enfermedades autoinmunitarias reumatológicas. ¿Esto a qué se refiere? A las cuales se caracterizan por afectar a cualquier órgano o cualquier sistema del organismo que va a ser originado por el sistema inmunitario, causadas por diferentes anticuerpos, como les he mencionado. Les repito, esto es un poco más a nivel médico, pero se tiene que hacer un énfasis para que los pacientes conozcan y estén familiarizados a fondo con la enfermedad. Y en cuanto a los factores psiquiátricos, los trastornos más comunes que se van a presentar en la fibromialgia que están asociados a este padecimiento son la ansiedad y la depresión. Estos trastornos van a maximizar los síntomas de la fibromialgia y van a minimizar la calidad de vida mental del paciente. Empezando con la ansiedad, que esta es una respuesta patológica que conlleva a una sensación de malestar y de inquietud, va a generalizar en todas las actividades diarias de la persona, aumentando su condición dolorosa en su día a día. Y en cuanto a la depresión, que es un estado de ánimo que va a hacer que el paciente pierda la capacidad y el deseo de enfrentarse a cualquier situación, va a empeorar de una forma su condición dolorosa. Entonces es importante mencionar estos factores porque son muy importantes, ya que la fibromialgia no solo afecta a nivel físico, sino también mental. La siguiente, por favor. Ahora bien, debido a la complejidad de la enfermedad, es difícil diagnosticar la fibromialgia, ya que en muchas ocasiones suele haber un error de diagnóstico, por lo que se requieren de guías actualizadas y concretas que reflejen los criterios de clasificación y los mecanismos patogénicos de la fibromialgia, justamente para dar un diagnóstico preciso. Un diagnóstico de fibromialgia, además de que puede ser complicado porque pues, no es la única enfermedad que presenta un dolor generalizado, también tiene otros síntomas relevantes como la fatiga crónica, pero hay otros pacientes con alguna otra afección que tienen fatiga crónica. Por lo tanto, es muy importante enfatizar en qué tipo de dolor está padeciendo la persona. Los criterios diagnósticos que están más aceptados actualmente son propuestos por el American College of Rheumatology en 2016, los cuales van a incluir no solo el dolor generalizado en al menos 4 partes del cuerpo, sino también síntomas presentes a un nivel similar durante al menos 3 meses. Esto es muy importante mencionarlo porque la duración de los síntomas es lo que va a precisar el diagnóstico de fibromialgia. Y esto va junto con posibles comorbilidades y puntos de dolor que van a ser puntuados en una escala de dolor con severidad. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, ya que estos diagnósticos propuestos en las guías que estoy mencionando son guías médicas que pues van a brindar información sobre la administración de medicamentos, de los síntomas, alertas de cambios en la fisiología de la enfermedad
y que se desarrollaron para asistir, pues no solo a los profesionales de salud, sino también a los pacientes para que conozcan la enfermedad. La siguiente, por favor. Pues, como menciono, no hay una precisión exacta en un conjunto estandarizado de criterios de diagnóstico. Sin embargo, se debe de considerar una multitud de posibles diagnósticos para que así disminuya la posibilidad de uno erróneo. El diagnóstico es difícil, repito, y con frecuencia se pasa por alto que los síntomas pueden ser generalizados. Entonces, como mencioné anteriormente, se debe de investigar qué tipo de dolor es el que padece la persona. Se debe de investigar si es un dolor difuso, si es multifocal, si es profundo, punzante o ardiente, ya que a menudo este dolor va a crecer y decrecer y con frecuencia se va a estar desplazando. La fibromialgia va a comprender una compleja polisintomatología que no solo es de dolor crónico generalizado, fatiga y alteraciones del sueño, sino que también va a traer consigo alteraciones autonómicas, disfunciones cognitivas, problemas con la memoria o el pensamiento, hipersensibilidad a estímulos externos, síntomas somáticos y trastornos psiquiátricos. La siguiente, por favor. Ahora voy a mencionar sobre la desregulación vascular en músculos, que esta se refiere a una regulación del flujo sanguíneo que no se va a adaptar a las necesidades de los tejidos y de los músculos de la persona. ¿Por qué? Porque hay una demanda en el suministro de la sangre en los órganos y en los tejidos. Y va a estar esta demanda de una manera inadecuada ante el estrés que se va a acentuar por la noche. Esto va a presentar en las personas que padecen fibromialgia una sintomatología pues más grave, más acentuada. Esto lo menciono porque es en la noche justo cuando hay una regulación de la temperatura corporal que va a jugar un papel fundamental y va a responder a los cambios de temperatura. Y esto va a producir una saturación en la sintomatología de la enfermedad. Se puede producir migrañas o dolores de cabeza, intolerancia al calor o al frío, fluctuaciones de peso, problemas digestivos tales como reflujo gastroesofágico, el síndrome del intestino irritable, vejiga irritable, dolor pélvico, trastorno temporomandibular, que se refiere al dolor en la cara o en la mandíbula, zumbidos en los oídos, rigidez y piernas inquietas. La siguiente, por favor. También es importante mencionar que se tiene un mayor riesgo de fibromialgia si se tiene una enfermedad reumática. Una enfermedad reumática se refiere a aquellas enfermedades que están relacionadas al desgaste de los huesos, músculos, articulaciones, tales como son la osteoartritis, que esta se va a caracterizar porque el cartílago protector que amortigua a los extremos de los huesos se va a desgastar con el tiempo. Otro riesgo es padecer de lupus, que es una enfermedad del sistema inmunitario que va a atacar a las células y a los tejidos sanos. La artritis reumatoide, que es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar gravemente a las articulaciones. O también la espondilitis, que es una enfermedad inflamatoria que hace que las vértebras de la columna vertebral se fusionen, se junten y se produzca un dolor. Entonces, todas estas enfermedades son importantes mencionar porque son predisponentes a la fibromialgia y van a afectar a las articulaciones, a los músculos y a los huesos, alterando y desgastando el aparato locomotor, lo cual es muy importante porque así pues la persona se va a dar cuenta que al tener este dolor presente, pues puede ser un riesgo a padecer fibromialgia. Ahora continuará mi compañera Silvia, quien les hablará sobre el tratamiento de la fibromialgia. Hola, buen día a todas y a todos. Mi nombre es Silvia. ¿Me pueden cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, usualmente cuando escuchamos sobre el tratamiento, solemos pensar automáticamente como en los medicamentos, ¿no? Y sí, esta va a ser una parte muy importante, sin embargo, también van a haber otros aspectos que lo van a componer. Por eso se propone un tratamiento al que se le llama multidisciplinario. Es decir, que va a estar conformado por diferentes profesionales de la salud. Va a haber un componente farmacológico que sí va a ser llevado por médicos, usualmente reumatólogos, pero también están estos otros componentes, el psicológico,
que va a incluir un proceso terapéutico que usualmente es de tipo cognitivo-conductual, donde no necesariamente es que se vaya a hacer como un diagnóstico, que se tenga algún trastorno, que sí puede ser el caso. Sin embargo, como lo que se busca en este tratamiento psicológico es el desarrollo de habilidades y de hábitos que les puedan ayudar a disminuir sus factores de riesgo. Y también existe pues la terapia física, que es común que se pueda creer que resulte contraproducente o que genere más dolor, pero en realidad ha demostrado ser muy efectivo siempre y cuando se vaya realizando de manera gradual. Empezar por ejercicios muy leves y ir aumentando poco a poco dependiendo sus posibilidades. Y esto se suele enfocar en un ejercicio aeróbico que tiene que ver con el aumento de las respiraciones y también con estiramientos para aumentar la fuerza muscular. Todo esto, por supuesto, debe ser individualizado. Es decir, si ustedes van con algún médico y ya les tiene lista una serie de ejercicios o de cosas que tienen que hacer, pues ahí hay como un error porque todo justamente debe ser basado en sus posibilidades y también lo que ustedes quieran alcanzar, cuáles son las cosas que les preocupan o lo que quieren lograr. La siguiente, por favor. Bueno, lo anterior que les mencioné es como la propuesta más actualizada del tratamiento que se enfoca en el todo, pero también vamos a tener otro tipo de tratamientos que también pueden reducir algunos síntomas. Entre ellos, pues el ejercicio aeróbico que ya les mencionaba, pero también otro tipo de ejercicios como de yoga o de tai chi, que justo al ser movimientos de bajo impacto, pues no son perjudiciales. Y también existen las prácticas de mindfulness, que básicamente la terapia de compasión y la realidad virtual entran dentro de estas prácticas, que consideran que las emociones pueden influir en la salud física, influyen en la salud física. Y por ello se enfocan como en la atención plena del momento presente, en las respiraciones, en el afecto que nos tenemos a nosotras mismas y hacia los demás. Y pues en este caso existen programas de realidad virtual que ayudan a practicar meditaciones guiadas en torno a todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, después de escuchar como esta propuesta, la pregunta que suele surgir es, ¿cómo le voy a hacer para hacer todas estas cosas, no? Y pues básicamente lo que les traemos hoy es la propuesta psicológica. Vamos a ver cómo es de mucha ayuda para llevar como una planeación, digámosle, y que vean que hay ciertas pautas para iniciar y que los medicamentos no van a ser el 100%, que hay otras alternativas. Sí va a requerir una gran demanda, entonces es importante que estos componentes que yo les menciono se vayan incluyendo poco a poco. En primer lugar, pues va a ser muy importante un ejercicio personal de autoconocimiento. Es decir, observar e identificar cuáles son los síntomas que están teniendo un mayor impacto en la calidad de vida, ya sea que estén afectando sus relaciones con otras personas, que ya no les permitan realizar ciertas actividades o que esté afectando su estado de ánimo. Así nos podemos basar en eso para establecer las metas reales de qué es lo que se quiere lograr. Y por otro lado están estas dos cosas llamadas modelamiento y moldeamiento. El modelamiento, como su nombre lo dice, se trata de modelos, es decir, personas que a lo mejor tienen o han tenido los mismos síntomas que yo, que a lo mejor han pasado por las mismas situaciones en los mismos contextos, entonces el observarles, acercarnos y crear vínculos de apoyo, pues va a ser de mucha ayuda porque así se pueden compartir ciertas habilidades que ya han sido de ayuda. Hemos visto, por ejemplo, aquí en talleres anteriores, que ustedes mismos nos comparten sus experiencias y qué es lo que a ustedes les ha servido, ¿no? Y eso, pues, puede ser de mucha ayuda para los demás. Y el moldeamiento se refiere a ir justo moldeando lo que se quiere lograr. No siempre va a ser fácil llegar a ciertas metas y eso suele ser porque se quiere alcanzar como todo al mismo tiempo. Y en lugar de eso, pues va a ser más efectivo ir de poco a poco, estableciendo objetivos pequeños o como pasos que nos lleven a lograr esa cosa que queremos, ¿no?
Así es más fácil que se vean como beneficios a corto plazo y que se vaya viendo un avance. A lo mejor al principio será difícil identificar esos pasos, pero por eso es importante consultar con los servicios de salud que les ayuden a llevar un plan de todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, gracias. Lo que les comentaba al inicio sobre este tratamiento psicológico es que ayuda al desarrollo de hábitos. La fibromialgia, como hemos visto, pues es un estado crónico y es útil que se tengan herramientas que se puedan utilizar a largo plazo. Entonces, los hábitos de vida saludables, con ellos es menos probable que los síntomas vayan progresando. Aquí les pongo que es como una dinámica de vida, porque creo que eso es, no realmente es que se vea como un tratamiento, sino como algo que se hace a beneficio propio y que no tiene por qué ser abrumante o que se esté pensando todo el tiempo en eso. Se busca que se tengan las propias estrategias de afrontamiento y que conforme pase el tiempo se vuelva algo cotidiano. Y bueno, para ello es importante ciertas conductas de autocuidado. Primero, pues el comprometerse a buscar esta ayuda o estas estrategias y aplicarlas en la medida de lo posible. Entre ellas, pues están estos puntos que les pongo aquí, que es tener una red de apoyo, personas a las que se tenga confianza, con quien se puedan expresar los sentires. Ya nos han comentado aquí que muchas veces la familia es un poco difícil porque cree que se inventan las cosas o que no es real todo esto que ustedes sienten, pero por eso es muy importante la comunicación tanto de las sensaciones como de las emociones y hacerles saber a los demás que esto no es algo que sea lineal. También, pues, no dejar de lado las actividades agradables o si no es posible realizarlas, pues buscar otras, pero no dejar actividades que ustedes puedan disfrutar. También el cuidar las horas de sueño y el lugar en el que se duerme, no realizar otro tipo de actividades que no sean las de dormir justo en este espacio. Bueno, el ejercicio ya les comenté un poco del incremento gradual de la actividad física. Acerca de la relajación, también es importante para poder manejar ciertas situaciones de estrés. Y por último, de nuevo, este ejercicio de autoconocimiento. Evaluar cómo han sido situaciones anteriores, si puedo evitar cosas que me generan malestar, pues hacerlo, o identificar qué cosas ya me han ayudado. Aquí recuerdo que algunas nos comentaban que, por ejemplo, el mal manejo de ciertas emociones o el no expresarlas les conllevaba estrés y por lo tanto dolor. Entonces, si ya identifiqué esa parte, pues puedo entonces hacer algo para prevenirlo. La siguiente, por favor. Bueno, por último, un punto que también es de gran utilidad es esto de la higiene de postura, que trata sobre movimientos y posiciones adecuadas, sobre todo para proteger la columna, pero también para evitar lesiones en actividades que se realizan cotidianamente. Les enviamos un tríptico acerca de esto con un poquito más de información, pero aquí les comento brevemente algunos puntos. Entre las recomendaciones que existen, pues les puse aquí 3 imágenes. Primero, que al agacharse o intentar levantar algún objeto del piso, que se haga siempre a manera de sentadilla y nunca como encorvando la espalda hacia abajo. También que al sentarse sea en una silla que les permita recargar toda la espalda de manera recta y que sus rodillas estén más o menos a la altura de su cadera. O sea, que no estén ni muy arriba ni muy abajo como flotando. Y si tienen algún objeto enfrente, como aquí el caso de una computadora o alguna otra cosa, que sea más o menos a la altura de sus ojos. Y también al dormir se recomienda que se haga de lado con una almohada entre las rodillas o boca arriba, igual con una almohada debajo de las rodillas. Y bueno, la higiene de postura también va a incluir cierto tipo de ejercicios que permiten relajar, estirar y fortalecer los músculos. Un ejemplo básico va a ser con el cuello. Usualmente esa área es donde se acumula cierta tensión cuando estamos estresados. Entonces, estos ejercicios van a permitir eso, relajarnos.
estos 5 movimientos se los puse aquí. Primero sería tocar el pecho con el mentón, es decir, llevar la cabeza hacia el frente y después hacia abajo. Yo les recomiendo que esto lo pueden hacer unos 5 segundos más o menos cada ejercicio. Después estaría extender el cuello hacia atrás hasta alcanzar su máxima extensión. Esto sería al revés, llevando la cabeza hacia atrás. Igual más o menos unos 5 segundos pueden hacerlo. Después, mover el cuello hacia ambos lados, intentando que el mentón toque cada hombro. Esto sería de esta manera. Si ven, mi mentón pues no alcanza mi hombro, entonces pues no es necesario que se fuerce el ejercicio, tiene que ser como algo que sea relajante y no que nos vayamos a lastimar. Después está el mover la cabeza hacia ambos lados y intentando tocar con la oreja cada hombro. Esto sería de esta manera. Igualmente, pues no se alcanza a lo mejor el hombro, pero sí permite un estiramiento aquí. Ustedes pueden sentirlo si lo hacen en este momento. Y pues igual debe ser todo como a su ritmo. Finalmente está el girar el cuello y la cabeza de izquierda a derecha y al contrario. Esto sería hacer círculos con la cabeza lentamente, igual hacia el otro lado. Esto les recomendaría empezar pues unas 3 veces de cada lado. Todo esto pues como vayan ustedes sintiéndose, ¿no? Pueden empezar 5 segundos, a lo mejor aumentarle a 10, pero lo que se intenta es que esto sea algo constante, que puedan hacerlo diario, a lo mejor varias veces al día, no acordarse como de repente cuando ya llega el estrés, ¿no? Todo esto pues son las alternativas a los medicamentos. Se espera que sea algo que puedan utilizar frecuentemente y no tener que llegar a un estado que no se desea y intentar arreglarlo, sino se trata de prevenir esos estados desagradables en la medida de lo posible. Y pues si me acuerdo de vez en cuando, a lo mejor puede que no sea tan funcional. La siguiente, por favor. Bueno, ya a manera de cierre, algunas conclusiones, pues es que la elevada comorbilidad hace que sea de suma importancia hacer un diagnóstico exhaustivo y preciso. Ya vimos que la fibromialgia incluye muchas cosas, ¿no? Sueño, genética, hormonas, sistema inmune, etc. Entonces, un diagnóstico debe considerar todo esto y no verlo nada más como el dolor y ya, porque implica muchas otras cosas. Que es una enfermedad física que desencadena consecuencias psicológicas y sociales. Los síntomas más evidentes a lo mejor sí en un principio van a ser los físicos, pero estos tienen una repercusión tanto a nivel psicológico como social en los entornos en los que estamos. La mayor eficacia terapéutica se consigue con un abordaje multidisciplinar. De estos componentes que yo les mostré, elegir uno u otro sí puede traer muchos beneficios, pero considerar como esta propuesta integral, pues va a abarcar muchísimos más ámbitos que se pueden mejorar o controlar. También que existen diferencias entre los estilos de afrontamiento. No todas las personas reaccionan igual ante estas propuestas de manejo del estrés, del ejercicio, y está bien, porque no todos los tratamientos son para todas las personas, pero lo que sí es que se pueden adaptar o buscar otras alternativas. Y finalmente que la resiliencia favorece la salud tanto física como mental. Recordarles que todas y todos tenemos la capacidad de superar y de controlar muchas de las circunstancias que nos acontecen. Y desarrollar estas capacidades y llevarlas al máximo definitivamente van a traer una mejora en la salud. Bueno, pues creo que eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y estamos atentas a cualquier comentario o pregunta que nos quieran compartir. Tenemos el chat disponible y también vamos a abordar 2 o 3 participaciones dependiendo del tiempo. Pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Muchas gracias y les escuchamos.
No sé si alguien quisiera compartir algo con respecto de la información que acabamos de presentar. A lo mejor si tienen alguna duda o alguna cuestión que quisieran abordar, este sería el momento para que lo pudiéramos hacer. Yo tengo una pregunta. Adelante. Acerca de la realidad virtual, decían que es una parte del tratamiento que ustedes consideran, en tanto la terapia de compasión y la de realidad virtual. ¿Cuál es esta estrategia de realidad virtual? ¿En qué consiste? Chicas, ¿quieren contestar algo o lo abordo yo? Sí, bueno, en algunos programas de realidad virtual, como esta foto que les puse, que son como unos lentes, digamos, permite que se realicen meditaciones guiadas mediante estímulos visuales y auditivos. Em, en, por ejemplo, pues les muestran imágenes en contextos que puedan ser agradables para la persona y entonces pues así crear como un estado de relajación. Ok. Sí, yo agregaría, bueno, lo que está diciendo Silvia es correcto. Hay muchos elementos de la realidad virtual que actualmente se incorporan en los tratamientos psicológicos. Obviamente eso va a depender del lugar en donde se realicen y si los espacios tienen disponibles este tipo de equipos para poder llevar a cabo estas estrategias. Usualmente lo que se utilizan como elementos de realidad virtual se ha ligado con lo que común es famoso como la biorretroalimentación o las técnicas de biorretroalimentación, en donde se conecta a las personas como a un monitor, ¿no?, de sus propios, por ejemplo, latidos cardíacos, y en una pantalla se va proyectando una pista, una escena que sea agradable o considere agradable. Vamos a pensar una playa, un jardín, un bosque. Y entonces se va trabajando con la persona simultáneamente sobre que pueda llevar a cabo su relajación, una técnica de respiración. Y entonces lo que se ha observado es que, bueno, al tener estos estímulos que puedan ser agradables para la persona, pues van aprendiendo, ¿no?, con estos apoyos a mantenerse más relajados. Y bueno, pues eso es algo que anteriormente solo se hacía a través de la imaginación, ¿no? Las estrategias previas, pues, o las que tenemos disponibles para los espacios en donde no hay o no existen este tipo de equipos, pues es pedirle a la gente que se lo imagine, que se imagine como no sé, yo me imagino si han hecho alguna técnica de relajación, pues a veces les piden, ¿no? Imagínate que estás en un campo, que estás en una playa, que estás en un espacio en donde te sientes muy cómodo y respira y mantente tranquilo. Entonces, bueno, eso se ha intentado apoyar ahora porque además sabemos que hay algunas personas que no tienen tan consolidada esta capacidad de imaginar esos espacios. Se trata de suplementar eso con imágenes de una perspectiva que se construye en la realidad virtual, pero que pueda apoyar a esta atención. No sé si contestamos a tu pregunta, Rubí. Sí, sí, muchas gracias. No, de que al contrario. ¿Alguien más quisiera preguntar o aportar algo más? Yo tengo duda, ¿a qué se refieren con la terapia de compasión? Ok, adelante. ¿Quién habló de eso? Silvia, creo. Silvia. No, es que no se escucha tu micrófono. Está apagado. No se escucha. Pero bueno, yo lo puedo abordar también. Ok, la terapia de compasión es una estrategia que se ha utilizado en los últimos años, en donde se busca promover el desarrollo de esta habilidad. Bueno, la compasión es algo que todos podemos sentir como una emoción natural, pero
pues algunas investigaciones ya más recientes han establecido que al nosotros generar emociones compasivas, ¿no?, hacia los demás o hacia nosotros mismos inclusive, hay ciertos circuitos neuronales que empiezan a trabajar de manera diferente que si no los utilizamos. Entonces, basado en algunas investigaciones que se hicieron, que la verdad es que, bueno, pues ahí también habría que ver qué tan concluyente eso pudiera hacerse hacia los pacientes con dolor, pero algunas personas sugirieron que el promover emociones de compasión, es decir, de sentirnos pues no en una situación como de, ¿qué será? Como de resignación, como decir, ay, pues yo ya no puedo hacer nada por esto, sino como volvernos más aceptantes y decir, bueno, esta es ahora mi condición y yo me voy a tratar bien, me voy a ser amable conmigo misma, me voy a proveer de lo que yo necesito, voy a tomar las acciones que me hagan sentir mejor. A través de ese proceso, pues se activan ciertos circuitos neuronales que también pudieran estar relacionados con la analgesia, es decir, con disminuir intrínsecamente el estado de dolor que el cerebro está emitiendo, ¿no? Sobre todo en situaciones de disregulación del dolor como es la fibromialgia. Entonces, pues básicamente se refiere a eso. Estoy viendo que Ana Karen, que es también psicóloga en la fundación, levantó su mano, entonces seguramente ella quiere extender y compartir un poquito más. Adelante, Ana. Sí, Natalia. Buenos días a todos. Sí, bueno, parte de la duda que comenta Guadalupe acerca de este enfoque de compasión tiene que ver mucho con el autorreproche. Se ha identificado que pacientes con fibromialgia tienden a tener un tipo de pensamiento de autorreproche. Yo creo que a todos nos ha pasado, nos ha sucedido que cuando vaya algo no nos sale bien, ¿no? Algo no nos sale como pensamos o esperamos, luego nos reprochamos, ¿no? Y nos decimos, ya sabía que iba a pasar esto, ¿no? No hago las cosas bien, ¿no? O sea, nos decimos muchas cosas. Regularmente, si nosotros ponemos esa misma situación en otras personas, ¿qué le podríamos decir? Pues usualmente sí tenemos palabras de compasión, ¿no? Como, bueno, todo va a salir bien, yo te voy a apoyar, yo voy a estar ahí. Entonces, ¿qué sucede con nosotros mismos? ¿Por qué nosotros mismos nos autorreprochamos cosas y nos decimos como ciertas frases, ¿no? Que nos van señalando, ¿no? Nos empezamos a etiquetar de cierta manera. Entonces, parte de este enfoque lo que hace es que aprendamos incluso a aceptar el fallo y el error en nosotros mismos y podamos ser compasivos, ¿no? Y podamos aceptar eso en nosotros, que no todo nos va a salir bien, que incluso emocionalmente, si tenemos alguna emoción de tristeza, de enojo, también no sentirnos mal por sentirnos de esa manera, ¿no? Sino también aceptarlo. Entonces, completando lo que comenta mi compañera Natalia, pues tiene que ver con eso, ¿no? Al final, también ya en la parte neuronal, ¿no? En la parte en cómo eso refleja ya en un estado incluso bioquímico, pues impacta, ¿no? Pareciera algo como muy noble, ¿no? Algo insignificante, vaya, pero no, el que nosotros nos estemos diciendo este tipo de frases, pues lo único que va a hacer es también, como mencionan los chicos, pues estrés, ¿no? El que nosotros nos digamos todo el tiempo estas cosas, pues produce un estrés y por ende un dolor. Entonces, el enfoque de compasión, su objetivo es ese, que podamos ser compasivos principalmente con nosotros mismos. El otro término que se maneja un poco es la autoempatía, es decir, yo puedo ser empático con el otro, poder decirle, sí, entiendo lo que tú sientes, ¿no? Le doy palabras de aliento, puedo ser como más sensible ante eso, pero conmigo mismo no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo. Entonces, parte de este objetivo de este enfoque es ese, que podamos lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Ana Karen, por esta aportación. Yo creo que muy importante, así como lo externaste. Ok,
Hay un comentario en el chat de Margarita. No sé si alguna de las chicas nos puede apoyar, por favor, con la lectura. Ingrid. Sí, el comentario de Margarita dice, ¿por qué será que a mis familiares, incluidos mis 2 hijos mayores de edad, no les interesa saber nada de la fibromialgia, aunque les invite a los talleres? Asimismo, ocurre con la situación de la bipolaridad. Es como si por las dos condiciones me hubiesen convertido en un ser sin valor. Les invito para que logren comprender, no para que me tengan lástima. Incluso hay agresión verbal. Tienen la posibilidad económica de apoyarme en cuestión de recibir apoyo del tipo que ustedes ofrecen. La semana pasada estuve en una recaída dolorosa, hoy estoy mejor. Un factor importante es que ya no soy independiente financieramente. Sí, esa parte es algo que hemos identificado, Margarita. Gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, pues una de las cosas que abordamos en los talleres, por ejemplo, con los familiares y que hemos notado, es que mismo el ser un familiar de una persona que experimenta dolor y que sufre, ¿no?, bajo estas condiciones, puede ser difícil desde esta parte de poder aceptar y procesar ese sufrimiento que no se puede modificar, ¿no? Es decir, yo como familiar de alguien que tiene un padecimiento, puedo experimentar cierto tipo de impotencia, cierto tipo de enojo por no ser capaz de proveer alivio, de proveer soporte, de proveer ayuda. Y a veces el no saber manejar eso se puede convertir en ciertas conductas como de indiferencia, como de apatía, como de no quiero tener mejor nada que ver con eso porque no sé cómo involucrarme. Esa pudiera ser una opción, ¿no? No necesariamente es que no les interese o que no te quieran o que no quieran ser parte de este proceso, sino que a lo mejor ellos mismos en su propio proceso no están teniendo herramientas para poder acercarse. Y bueno, pues eso tampoco es culpa de nadie, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar desde diferentes ambientes. Es por eso que pues lo que pudiéramos pensar o recomendar, pues es tratar como de seguir insistiendo, ¿no? En buscar otras estrategias para relacionarse con ellos, para brindarles información y o también, ¿no?, el contrario, si eso genera más desgaste o si tú ya no te sientes en la condición de querer mantenerte en esa lucha, vamos a decirle así, pues bueno, también poder generar un espacio, cierta distancia y aprovechar que tenemos pues espacios aquí en la fundación o en donde tú quieras, si es que tienes un grupo o un apoyo, entender que, bueno, pues al final el apoyo puede venir de diferentes formas, no nada más de las personas que nosotros queremos que nos apoyen. Entonces, pues para eso está un poco los espacios grupales. Y bueno, pues por supuesto que esto último que mencionas sobre la independencia financiera, sí, es algo que también en la fundación hemos notado que se vuelve un factor muy importante, ¿no?, indispensable en la percepción de autoeficacia que tenemos las personas y por supuesto que en las personas con dolor y con fibromialgia también es un factor que va a generar una implicación, ¿no? Y por eso es que hay que también tomarlo como una de las variables que se pueden trabajar dentro de las intervenciones psicológicas, ¿no? Cómo podemos movernos de ciertas condiciones para retomar al menos un poquito de independencia financiera si es que se puede y si no, bueno, pues buscar otras condiciones y cómo sentirnos tranquilos también, ¿no?, en estas circunstancias que tenemos que transitar. Ok. Hay otra duda en el chat, chicas, no sé si quieran compartir, por favor. ¿No me escuchan? ¿Sí se escucha mi micrófono? Sí. Sí, profesora. Bueno, Carmen Romero nos pregunta, mencionaron que el aumento de anticuerpos hace un aumento en los síntomas o tal vez lo entendí mal. Ok. El aumento de anticuerpos.
Bueno, no sé, Aileen, tú hablaste sobre el sistema inmune, ¿no? ¿O quién Me fue? parece que fue Ingrid. Yo Ah. podría decir, pues es que pues los pacientes que tienen fibromialgia suelen llegar a tener niveles alterados en las proteínas inflamatorias y en algunos pues factores autoinmunitarios. Pero pues es dependiendo como la genética también, como mencionamos, y el hecho de que pues estos factores estén como implicados, a veces suelen pues alterar todo el sistema nervioso central y periférico y hace que pues se vayan como agrandando los síntomas. Pero no es como que por padecer los anticuerpos vayan a agrandarse luego, sino que están inmersos con otro tipo de proteínas. Entonces, pues ahí tendrían que hacerse como ciertos estudios médicos para ver pues específicamente esa parte autoinmunológica. Y pues revisar si el sistema, el organismo está alterado en esa parte. Y ya si se ven los niveles alterados en la parte inmunorreguladora, entonces ya se tendría una predisposición a que los síntomas se agraven. Eso es pues básicamente lo que expliqué. No sé si resolví tu duda, Carmen. Ok, gracias, Ingrid. Yo creería que aquí tiene que ver, pues depende qué tipo de anticuerpos estemos hablando, porque hay muchos anticuerpos, ¿no? Y hay mucha variabilidad. A lo mejor lo que está sucediendo aquí es que, bueno, hablamos, por ejemplo, de una predisposición o una probabilidad de padecer fibromialgia cuando hay una enfermedad reumática o reumatológica. Y bueno, ese tipo de enfermedades siempre va oscilando la sintomatología en respuesta a cómo estén la respuesta inmune. Probablemente si la respuesta inmune o los anticuerpos se incrementan, pues haya más síntomas y eso puede estresar y puede haber más dolor. Y asimismo hay ciertos factores inmunitarios, como lo mencionaban hace rato, las citoquinas o algunas otras sustancias que están en el cuerpo, que también se van moviendo con respuesta al dolor. Yo creo que tal vez, Ana Karen, si quieres o tienes alguna respuesta diferente de lo que yo estoy diciendo, me gustaría si me ayudas. Sí, no, mira, pues realmente lo que sucede es que exactamente, ya hablando del sistema inmunológico, pues hay un aumento o una disminución de ciertas sustancias. Entonces, claramente, por ejemplo, las sustancias que tienen que ver con una situación proinflamatoria, pues están relacionadas al dolor. Entonces, si hay alguna disminución, por ejemplo, o aumento, depende de cuál, hay algunas que es aumento, otras disminución, pues sí se hay una afectación en cuestión de que hay un aumento de ciertos síntomas, ¿no? Sobre todo en dolor, vaya, es como la más específica. Al hablar pues claramente de otros como el sistema inmune, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Los mismos neurotransmisores, ¿no? Hormonas, ¿no? O sea, hay un juego ahí muy grande, ¿no? De muchas sustancias que depende de cuál es la que va a indicar qué tanto va a afectar, por ejemplo, en sueño, en fatiga, en dolor, ¿no? O sea, sí hay como que cada quien con un rubro. Pero sí, tal cual, ante esta afectación, vaya, fibromialgia tiene que ver con un desajuste, ¿no? Precisamente de todo esto. Entonces, por ende, va a haber una mayor expresión de ciertos síntomas, ¿no? Pero, pues sí, los que más se han detectado, pues tiene que ver, como mencionaba la maestra Natalia, pues con citocinas, ¿no? Que tienen que ver con inflamación, pese a que es una enfermedad que no se determina tal cual inflamatoria. Si tiene un proceso proinflamatorio, si hay dolor, debe de haber un proceso proinflamatorio, ¿no?
También, pues, no sé, ya serotonina, esa sí tiene que ver más con sueño, por ejemplo, ¿no? Por eso se busca estados de relajación para poder ayudar a su propio sistema a producir aquellas sustancias que no están, ¿no? Entonces, ya la parte psicológica, hablando ya específicamente, pues sí va a ayudar mucho en que, digamos, que induzcamos nosotros mismos esa parte, le ayudemos un poquito al sistema. Claro, Sí. muchas gracias, Ana. No, a ti. Ok, hay una duda. Ah, ya está Sandra atendiéndola. No sé, Sandra, si quieras compartir esa parte, porque creo que sí les interesa. Bueno, hay una duda en donde nos preguntan que si en la fundación contamos con asesoría legal para casos de trámites de pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social por la fibromialgia. Desafortunadamente no contamos con asesoría legal para este tipo de situaciones. En algunas ocasiones se han acercado a nosotros para pedirnos algún tipo de validación, de diagnóstico. Sin embargo, debo comentarles que ante el IMSS o el ISSSTE, pues bueno, estos diagnósticos son como tal solo diagnósticos que no proceden como para tramitar incapacidades o pensiones, como en este caso lo mencionan. Sí tendría que venir directamente del personal médico de cada una de las instituciones para que puedan tramitar este tipo de, pues bueno, pensiones o de trámites de incapacidad por fibromialgia. Ok, No sé muchas si gracias. tienen alguna otra duda al respecto con este tema. Pues a mí solamente me gustaría complementar la parte de lo del sistema inmune, que en mi caso particular, no sé si a todas o a todos nos pase lo mismo, se ha visto muy mermado y bueno, mi médico y yo nos hemos dado cuenta que es por la fibromialgia. Sí tengo mis revisiones sobre algunas proteínas o marcadores de inflamación, pero yo tomo suplementos alimenticios que ayudan a disminuir la inflamación. Entonces tratamos de regular esa parte como de la inflamación en nervios o tal vez en órganos, pero sí hay cosas que suceden y como que se exacerban más. Por ejemplo, no te da una gripa igual que a otra persona, como que el sistema inmunológico se debilita un poco más hablando de la parte de los anticuerpos. Y bueno, ya si hablamos de otras, hablaban de los neurotransmisores, ¿no? En mi caso, no solamente la depresión o la ansiedad generan en mí dolor, también el enojo, la frustración, el estrés. No podríamos, creo yo, o considero no limitarnos o limitarnos solamente al factor depresión y ansiedad, que yo creo que la fibromialgia sí te puede llevar a estos dos casos, pero también te puede llevar a cosas como el enojo, la frustración. En mi caso, yo tengo trastorno mental, como ya había comentado, tengo trastorno límite de personalidad y para mí regular las emociones es muy difícil. Aunque estoy medicada desde hace más de 10 años, tengo mi terapia farmacológica y si ustedes me ven o me escuchan, pues escucha a una persona, lo que consideraría la mayoría de la gente normal, ¿no? No te escuchas mal, tienes una buena conversación, trato de interactuar lo mejor que puedo con mi familia, con la gente que me rodea, pero al final los cambios de humor tan drásticos que ocurren en el TLP como en la bipolaridad, por ejemplo, no solamente son depresión y ansiedad, insisto, son otro tipo de cosas y entonces intervienen otro tipo de neurotransmisores que te generan dolor. Y bueno, ya aunado a todo esto, pues sí nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que te dé una gripa a ti a que le dé una gripa al de al lado porque tú te enfermas más. En mi caso, yo me enfermo mucho más fuerte que, por ejemplo, mi esposo. Si a lo mejor nos da gripa a los dos, yo estoy en cama, no sé, 10 días. Él no.
Ahorita traigo una situación de infección de vías urinarias que tenía años que no me daba y tengo prácticamente, voy para el mes y no puedo mejorar. Y sí, yo sí considero que tiene mucho que ver que se deteriora el sistema inmune. No entiendo por qué, no entiendo si es una causa de neurotransmisores, de hormonas o, o de las cuestiones de impulsos eléctricos, pero en mi experiencia sí se ve más mermado el sistema inmune. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Guadalupe, por compartirnos esta parte. Yo creo que, bueno, como en muchas de las ocasiones que nos ha tocado hacer talleres, yo constantemente observo que, bueno, el compartir con las personas y escuchar de ustedes nos va brindando otras perspectivas, ¿no? Esto que tú mencionas, pues claro que habría que tomarlo en consideración porque como ustedes saben, el estudio de fibromialgia, si bien ha crecido y sigue creciendo, todavía seguimos muy cojos, ¿no? De muchas áreas. Entonces, el hecho de que tú lo percibas así, lo puedas compartir, pues ya nos da una visión de también hacia dónde seguir buscando, ¿no? Hacia dónde tenemos que rascarle más. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos al trabajo de la fibromialgia, del dolor crónico, pues tenemos que prestar atención de esto que nos están refiriendo ustedes, que son las personas que lo viven, ¿no? Entonces, bueno, es muy valioso, tal vez tampoco nosotros te podemos dar ahorita una respuesta específica, ¿no? De cómo es que se merma o cómo es que todo esto tiene un impacto sobre el sistema inmunológico, pero definitivamente pues tampoco lo podríamos descartar, porque no existe una información que nos diga sí, no, es una cosa aparte o es parte de lo mismo, pues quién sabe, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, que hay factores ahí inmunológicos importantes, ¿no? Mucho del trabajo que se hace, por ejemplo, con respecto de tiroides, la enfermedad de la tiroides y el factor autoinmune, ¿no? Y todo el sistema inmunitario, pues tiene esa liga, vamos a decir, ese caminito en común. Y bueno, es solo uno de los caminitos que se han investigado y que se sigue trabajando. Entonces, de que puede haber una posibilidad, seguro. Eso yo sí creo que no debiéramos de dudarlo. Tú lo vives, por supuesto. Y bueno, pues a nosotros nos brinda también una pauta como de trabajo, de seguir leyendo, seguir investigando. Y a lo mejor en un futuro cercano, esperemos, pudiéramos tener mejores respuestas. Pero es muy valioso. Muchas gracias por compartirlo. Sí. Bueno, perdón, quiero Adelante. tomar la palabra. Buenas tardes. A mí todos estos talleres me han servido bastante porque en un principio uno piensa que solamente a uno le está pasando todo esto, ¿verdad? Pero oír a tantas personas y va uno como haciendo un resumen que todos los síntomas son iguales o parecidos. A mí, en mi caso, me ha afectado mucho el sistema digestivo, el colon, el reflujo, o sea, es más el sistema digestivo. Pero yo sí me he dado cuenta que me exacerban más los síntomas, las situaciones de estrés, la falta de comprensión, la falta de apoyo económico, porque yo era una persona que trabajaba, tenía mi negocio, era yo, pues autónoma en mis gastos y ahora pues eso de depender es muy feo. Es muy difícil para uno que siempre trabajó, ¿verdad? Pero yo mi pregunta es, ¿no hay alguna cosa que nos permita pues elevar o regular nuestro sistema inmunitario? ¿Alguna vitamina, algún medicamento? No sé, también yo padezco mucho del insomnio. Entonces, pues tengo medicamento para dormir, pero hay veces que no me hace. Entonces, pues sí, son muchas cosas, son muchas vertientes, ¿no? De que un día le aparece un dolor en un lado, otro día aparece otro dolor en otro lado, pero sí, yo vuelvo a lo mismo. Yo no me puedo quedar acostada. A mí, por ejemplo, las vacunas del COVID me hicieron efecto, me dolía todo, parecía que me habían golpeado, pero aún así yo me levantaba y andaba
pues ahí toda atarantada haciendo mis cosas, pero yo el permanecer acostada me levanto peor de adolorida. Entonces, pues sí tengo que andar en actividad. No, era yo una persona que acostumbraba a caminar demasiado, mucho, caminaba yo kilómetros y kilómetros diario. Dejé de hacerlo porque también me ha afectado mucho en mis plantas de mis pies. Entonces, especialmente en mis talones. Entonces, el caminar mucho a mí me afecta, pero sí trato de hacerlo porque si no en la noche yo me siento más mal. Entonces, sí, como ustedes recomiendan, ¿no? Yo creo que todo es ir regulándolo a como uno lo vaya pudiendo hacer. Hay días que podrá uno hacer más cosas, pero hay días que no las podrá hacer. Entonces, pues yo les agradezco mucho todos sus consejos, todo lo que he aprendido aquí, todo lo que he escuchado, todo lo que han compartido, me ha servido mucho. Muchas gracias, que Dios las bendiga y pues seguiremos en contacto con la fundación, porque pues la familia desafortunadamente le dice uno del taller de los talleres de apoyo para el paciente y pues le dan a uno la vuelta. Siempre han dado la vuelta y le dicen que todo esto no en su cabeza, que le eche uno ganas, que le eche uno ánimo, que tiene uno todo para ser feliz. Esas son las respuestas de mi familia. Entonces, al fin de todo, está uno solo. Y tiene uno que aprender a salir de todo esto poco a poco. Pues muchas gracias a ti, Julieta. Yo creo que sí, con mucho gusto, si tú te puedes acercar a la fundación, hay cosas que se hacen para atender esta situación que tú mencionas, ¿no? Del colon, del sistema inmune, la suplementación es algo pues que se utiliza y yo creo que por esa parte tal vez sí te pudiéramos apoyar en eso. Y bueno, pues también agradecerte que compartas tu experiencia, ¿no? Yo sé que al final, bueno, pues todos vivimos en esta individualidad, ¿no? Estamos solitos, pero también tenemos estos espacios, ¿no? En donde podemos compartir y bueno, a lo mejor eso amortigua un poco esa sensación, ¿no? Sí. Tener otras personas. Sí, perdón, un último comentario. Yo cuando empecé con esto, le dije al doctor, ay, es que esto, es que el otro. Dice, mire señora, un internista me dijo, dice, esto siempre ha existido. Si ahora le han puesto el nombre muy rimbombante de fibromialgia. Dice, pero pues son enfermedades reumáticas que siempre han existido. Y el medicamento ha sido siempre el mismo. Porque hasta ahorita no hay ninguna innovación en cuanto a medicamentos porque no se hacen más investigaciones, sino que son medicamentos pues reumáticos, por llamarlos de alguna manera. Sí, pero bueno, sí hay más investigaciones que tenemos que seguir haciendo, como no. Sí. ¿No? Aunque Sí. parezca que no, sí. Ok, muchas gracias, Julieta. Está Stephanie levantando su manita. No sé si gustas compartir algo, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Stephanie, tengo 23 años y me gustaría más bien preguntar un consejo, digamos, dentro del área psicológica de cómo manejar esta parte de la fibromialgia, porque al menos desde mi postura como joven, o como comentaba la señora Julieta, que ella también ha vivido situaciones en las que te dicen de que todo va a estar bien y todo esto, nosotros como jóvenes, pues normalmente vamos iniciando nuestra vida, ¿no? Yo tengo 23 años apenas estoy saliendo de la universidad, lo cual también me costó mucho estando, bueno, sufriendo esta enfermedad. Y, y así, pero ¿cómo manejar el lado psicológico junto con la presión social de las personas que te dicen, no, que tienes que superarte, que la universidad, que el dolor está en tu mente y todo esto es mental y bueno, hay una exigencia social alta y respecto a los familiares, ¿no? Que normalmente empieza la comparación de, pues mira, el fulanito de tal, hijo de tal, ya se superó y tú dónde estás. Y, por ejemplo, en mi caso, me ha costado mucho poder comunicarme con mis papás porque, bueno,
han sido personas que no han logrado entender al 100% mi situación. Mi mamá un poco más que mi papá, ya que es con ella con quien vivo, pero a mí me costó muchísimo porque ellos me acostumbraron pues obviamente a ganarme lo que quería tener, ¿no? Trabajar. Y, y luego con el tiempo me costó a mí adaptarme al hecho de que tenía o necesitaba más bien el apoyo de mi familia. Y ellos lo tomaron como que nada más quería flojear, ¿no? Como que estaba ahí procrastinando y en realidad no quería superarme. Y eso a mí realmente me afectó mucho emocionalmente porque yo tendía a compararme mucho con otros con amistades, ¿no? Con otras personas. Y yo decía, ay, es que mira ellos cómo están triunfando, a lo mejor yo soy la que no se quiere esforzar y así, ¿no? Como que siempre me hacía de menos, pero era precisamente por esta presión social en la que nos vemos obviamente todos afectados. Pero comentaba, en mi caso específico, como joven que apenas vas iniciando tu vida, y yo algo que llevo todavía meses incluso, precisamente con la psicóloga, planeando en cómo decirle a mi papá, a pesar de que él no se ocupaba al 100% de mí, decirle, no, pues necesito tu apoyo, ¿no? Y cuando yo algunas ocasiones le he dicho necesito tu apoyo, él cree que me refiero a darme unas palmaditas y ahí de vez en cuando dame dinero, ¿no? Pero yo me refiero a un apoyo constante, o sea, de que por ahí vi que alguien comentó, ¿no? Yo ya no tengo una libertad financiera y eso me pasa a mí porque a mis 23 años, pues ahorita todavía no puedo trabajar porque hay lugares en los que pues no te contratan por la condición o más bien son lugares que tú dices no voy a aguantar porque es muy exigente, ¿no? Entonces, pues yo digo, no puedo trabajar, pero como persona, pues también tengo mis necesidades, ¿no? Personales, sí, sin contarlo de que a veces como joven tú te quieres comprar cosas y ves que todo el mundo se compra cosas, independientemente de eso, personalmente uno tiene necesidades, como mujer, por ejemplo, comprar toallas sanitarias, cualquier cosa de ese índole, y tienes que tener la necesidad de decirle a tus padres o acercarte, ¿no? Porque no tienes todavía la capacidad económica para hacerlo. Y entonces ahí es donde siento que ellos como que no comprenden esa situación o a lo mejor es que yo estoy tomando un lado negativo de las cosas, pero sí me gustaría más bien como saber si existe alguna forma de manejar esto o algo que me ayude a mí en esa situación o a las personas que estén viviendo o pasando por la situación que yo también paso. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ti, Stephanie. Sí, yo creo que lo que estás mencionando pues es altamente importante y representativo, ¿no? Yo no me dejarán mentir, probablemente la mayor parte de las personas que están aquí, que tienen fibromialgia o viven con una condición crónica, pues pasan en algún momento por esta transición. Tal vez como tú bien lo identificas, pues también dependiendo de la edad en la que te toque transitar este proceso, las implicaciones son distintas. Y las implicaciones a nivel individual pues se van a ir modificando. Para ti ahora lo alcanzas a observar de manera muy concreta en, pues, no poder a lo mejor arrancar de la manera en la que a ti te gustaría, ¿no? Esta etapa de tu vida. Para serte honesta, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que sería muy difícil retomar en tan poquitito tiempo como es lo que tenemos ahorita. Pero sin duda son áreas de trabajo desde la perspectiva psicológica, en donde yo lo que te podría decir es, pues habría que replantear, si tú tienes ya un apoyo psicológico y has estado en esto mucho tiempo y no sientes que puedas avanzar, pues tal vez no es o la persona o el tipo de terapia o el formato que sea más útil para ti. Y bueno, pues ahí habría que indagar, ¿no? ¿Qué otras cosas o estrategias se pueden utilizar? Porque definitivamente que hay cosas que se pueden trabajar para ayudar en estos procesos de tanto aceptación de algunas áreas como de movilización en otras y poder echar a andar ciertas estrategias de afrontamiento para resolver las dinámicas en las que tú te encuentras actualmente. Entonces, bueno, pues tal vez en este instante así no te podría dar una sola estrategia porque creo que son muchos componentes, ¿no? Muchos elementos, pero de que hay cosas que se pueden hacer, definitivamente que sí. No, de que a ti. No sé si Ana quieras cerrar con algo, yo creo que ya sería buen momento. Okay.
Sí, pues comentarles lo del grupo de apoyo, que ha habido inquietud ahí. Em, Tengo registrados yo a 4 personas que están aquí. Voy a mencionar los nombres y si me falta alguien, de favor no lo puedan indicar, ya sea en el chat o lo hable. Tenemos a Margarita Rosa Suárez Mejía, a Rubí Treviño Alvarado, a Isis Aletia Martínez Sánchez, Guadalupe Santana Osorio y a Stephanie González Hidalgo. ¿Faltaría alguien que no mencioné? Me parece que no. Pero Ok. si vamos a pasar al grupo de apoyo, entonces yo creo primero cerramos Claro, sí, para que podamos hacer esa parte, ¿no? sí, Entonces, gracias. claro. Bueno, pues ahorita en cuanto terminemos esto, la gente que quiera y guste quedarse para grupo de apoyo, pues con mucho gusto lo hacemos una vez que ya hayamos concluido la parte del taller. No sé si Sandra gustes de una vez, por favor, para que podamos avanzar. Claro que sí. Bueno, pues a nombre de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, de nuestra presidenta y directora, la señora María del Pilar Covarrubias, y de todo el equipo de la Fundación, agradecemos a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estos 4 talleres, creo yo muy útiles. Espero de todo corazón se hayan llevado información valiosa, herramientas de trabajo, que es finalmente nuestro objetivo. Ha habido a lo largo de estos 4 módulos inquietud acerca de talleres o algunas pláticas para familiares, de lo cual quiero comunicarles que vamos a empezar a trabajar en ellos. Creo que es muy importante y creo que también a ustedes como apoyo dentro de todo lo que es esta condición de la fibromialgia, pues es de vital importancia, por lo que pues en breve van a recibir noticias de cuándo y cómo serían estos talleres. Pues bueno, quiero también agradecer al equipo de muchachos del 7º semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su compromiso, por la preparación de estos talleres, de esta información para todos nuestra audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos 4 jueves. Y pues bueno, como bien dicen, ha terminado ahora, pero seguiremos en contacto y espero tener material que compartirles próximamente. Y pues bueno, como bien ya todo el mundo escuchó por aquí, abrimos la primera semana de diciembre con nuestro grupo de apoyo y va a haber también otro tipo de terapia grupal, por ejemplo, y bueno, vamos a tener algunas actividades que les vamos a compartir, siempre pensando en que ustedes tengan las mejores herramientas, tengan las mejores oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Sin más por el momento, agradezco también a la maestra Natalia y a la maestra Ana Karen Sandoval, y pues a todos ustedes. Les mando un abrazo muy, muy grande y nuevamente gracias por acompañarnos. Eso sería todo por mi parte, Natalia. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues para mí también ha sido una gran satisfacción poder trabajar una jornada más con ustedes. Pues como algunos ya lo saben y si no les platico, estas jornadas se pueden llevar a cabo gracias a que tenemos una coordinación con el programa de la licenciatura de Psicología de la UNAM, en donde también gustosamente formo parte en la docencia. Y pues compartirles que los alumnos desde que inician su semestre y se incorporan a las prácticas, lo hacen en el previo conocimiento de que van a trabajar
con una población que requiere de mucho apoyo, que requiere de mucho trabajo, que requiere de mucho de su esfuerzo. La gran parte de ellos dedican mucho más horas de las que están destinadas en sus horarios para poder llevar a cabo todo este trabajo que ustedes ven ya concluido y de forma concreta en los talleres. Pero bueno, agradecerles también a todos ellos que no están a lo mejor el día de hoy como expositores, pero que han estado como participantes, por involucrarse y por atender de manera tan formal a los requerimientos que se hacen dentro de la institución, porque créanme que no es una solicitud o una demanda tan simple de cumplir. Entonces, pues gracias también a los alumnos. Yo me siento muy agradecida y muy complacida con la calidad de la información que han manejado. Para mí, pues ya es un trabajo que cubre con expectativas de un ámbito profesional y eso pues sí quiero reconocérselo también ante ustedes. Entonces, pues que ustedes sepan que en la fundación también estamos pues trabajando en ese nivel para poder cubrir con las necesidades que existen de forma real allá afuera. Y pues nada, decirles que estamos a sus órdenes para poder atender lo que se requiera. Estamos trabajando otra vez ahora en coordinar los grupos para familiares. Bueno, pues eso siempre es algo que nos puede llevar un poquito más de trabajo, pero ya vamos a empezar con esa implementación y bueno, pues poder poner todo lo que también nosotros alcanzamos a obtener de recursos para que estén a servicio de la comunidad. Pues yo creería que sin más les damos las gracias. Si nos permiten, pues vamos a atender a la gente del grupo de apoyo y la gente que no está en esa área, pues puede ya salir de la reunión. Muchas gracias a todos. Sí, perdón, una pregunta. ¿Yo podría entrar al grupo de apoyo? Aunque yo sea la que tengo la fibromialgia, ¿verdad? El grupo de apoyo es para personas con fibromialgia. Julieta, si gustas quedarte y revisamos, claro que sí. Sí, yo pensé que era nada más para los familiares. No es para familiares todavía. Las pláticas para familiares van a ser igual talleres y yo creo que las vamos a pensar para el siguiente año. No va a Bueno. ser tan prontito. Sí, Pero si muchas gustas, gracias. sí, Sí. claro, gracias.